Hoy es un día muy importante y les voy a decir por qué. Yo sé que se ha generado mucha incredulidad y con razón frente a la perspectiva del metro. Muchas veces se ha anunciado y nada que arranca. Pues bien, después de la elección del alcalde Enrique Peñalosa, el distrito y el gobierno nacional, la Financiera Desarrollo Nacional y otras entidades se pusieron a analizar bien cuál sería el mejor camino para cumplir con esa promesa del metro, promesa que yo hice hace mucho tiempo. Yo empeñé, por así decir, mi palabra con un cheque por 9.6 billones de pesos, que era el compromiso del gobierno nacional con el distrito. Y se hicieron los estudios, el alcalde, que conoce mejor que nadie este tema, tenía unas ideas muy claras sobre cuál sería el mejor camino. Y finalmente, después de muchos estudios, se tomó la decisión de hacer un metro elevado que tiene muchas ventajas. Primero, las circunstancias económicas han cambiado. La devaluación del peso que ha sufrido en el último año, año y medio, pues ha cambiado la ecuación en cuanto al costo real del metro. Pero inclusive más importante es la eficiencia del metro elevado sobre el metro subterráneo en materia de número de pasajeros, en materia de integración, en materia de tiempos de recorridos entre un punto de la ciudad a otro. Y algo también muy importante para la ciudad, el principio de la integración de la ciudad. Eso también es otro factor que se tuvo muy en cuenta y por eso se decidió un metro elevado que ahorra 4 billones de pesos. 4 billones de pesos es una cifra muy considerable, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades fiscales de la nación. El gobierno nacional mantiene su compromiso de financiar el 70% del metro y el gobierno distrital el 30%. Nuestro compromiso entonces es poner los 9.6 billones de pesos y sé que hay unas explicaciones técnicas y una serie de informaciones que creo que son muy oportunas y muy útiles en este momento. Pero el anuncio que queremos hacerle, en resumidas cuentas, es que el metro va. El metro ya es un compromiso real en cuanto a ya sus diseños y lo que vamos a hacer es, como dicen, ratificar esta decisión a través de los documentos respectivos. El documento que sigue a este anuncio para que quede legalmente pisado la decisión es el documento COMPES, que se debe realizar, aquí está el director de planeación, yo espero que en menos de un mes. O sea, hay plazo de un mes, doctor Gaviria, para que ese documento COMPES esté aprobado por los ministros que hacen parte de este COMPES. La firma del contrato de construcción de este metro se hará el año entrante y ahora pues explicaremos los tiempos. Pero entonces, alcalde, ¿por qué no toma usted la palabra y le informa a la ciudadanía y le responde algunas de las preguntas que me atrevo a anticiparme van a hacer todos los bogotanos y todos los ciudadanos? Y comienzo por preguntarle cómo será el nuevo trazado,
¿Por qué ese trazado y hasta dónde va a ir el metro? Muchísimas gracias, presidente. Yo quiero, a nombre de los 9 millones de bogotanos, agradecerle el metro para Bogotá. Gracias, presidente Santos, por el metro para Bogotá. Que más que... De verdad. Y es que, presidente, la diferencia de este metro, más allá de las discusiones técnicas, la diferencia con otros que durante muchos años se hicieron en renders y videos en televisión, más que si es arriba o abajo, lo que sea, es que este metro del presidente Santos sí se va a hacer. Esa es la diferencia. Y ahora yo quiero agradecer mucho al director de Planeación Nacional, al ministro de Hacienda, al ministro de Transporte, porque con ellos hemos venido trabajando juiciosamente. Muchísimas gracias, porque hemos hecho un trabajo juicioso, responsable, y ahora quiero presentarle un video breve, presidente, de lo que será el Metro de Bogotá. Entonces, yo tenía aquí una presentación o... Bueno, el metro, presidente, irá desde el límite entre Bosa y Kennedy, junto al río Bogotá, hasta la autopista norte con calle 127. Este metro consta de 3 fases. La primera fase y la segunda fase las contrataremos el año entrante, son la mayoría del metro. La primera fase va del río Bogotá a la avenida 1 de Mayo con avenida Caracas, son 16,2 kilómetros, básicamente utilizan la avenida a Villavicencio en la primera parte y la avenida 1 de Mayo. Por la avenida 1 de Mayo y la calle Primera llegan a la avenida Caracas. La segunda fase va de la avenida Caracas con calle Primera a la avenida Caracas con calle 72, 8,9 kilómetros. Y la tercera fase será de la avenida Caracas con calle 72 a la avenida Caracas o autopista con calle 127, 5,3 kilómetros. Aquí se ve la ruta. Como se ve, cubre todo el suroccidente. Con los 13,8 billones de pesos, el metro subterráneo solo habría llegado hasta la calle 53. El metro tendrá lo que contrataremos el año entrante, 25 kilómetros de extensión. Para completar la totalidad del proyecto solo faltarían otros 5 kilómetros. Tendrá 15 estaciones, 10 de ellas con conexión intermodal con Transmilenio, que sea un sistema totalmente integrado. De las 15 estaciones que tendrá el metro, 10 de ellas tendrán conexión con Transmilenio. La distancia entre estaciones será de 1,4 kilómetros entre una estación y otra. Aquí.
sube por la avenida Villavicencio, acá va a la 1 de Mayo, pasa por la 1 de Mayo, sube por la 1 de Mayo, todo atraviesa todo Kennedy, mejor dicho. Aquí pasa la avenida Boyacá, pasa la línea del ferrocarril y acá toma la calle Primera, la NQS, calle Primera, y llega a la avenida Caracas, sigue por la avenida Caracas al norte, pasa acá junto a la San Victorino, etcétera, avenida Caracas al norte, aquí llega la calle 72. Esto será lo que se contratará el año entrante. El metro, presidente, que haremos, el metro que usted le está dando a Bogotá, incluye 33 kilómetros de troncales alimentadoras. Es decir, no solamente es más largo, sino que incluye además 33 kilómetros de alimentadoras que hacen posible que muchos más ciudadanos de Soacha, Bosa y Kennedy puedan utilizarlo, que puedan llegar al metro y puedan llegar el metro a sus trabajos. Esas son las troncales alimentadoras. El 75% de los recursos se destinarán a la construcción del metro, estrictamente hablando. El 25% se destinarán a los sistemas de alimentación. La complementariedad del metro y sus líneas alimentadoras con el Transmilenio existente y las líneas adicionales que construiremos con otros recursos de la alcaldía harán de Bogotá, presidente, lo que usted está ayudando a que Bogotá logre es que sea una de las ciudades con mejor cobertura de transporte masivo en el mundo. ¿Eso qué significa? Que es tal vez, está entre las 2 o 3 ciudades en el mundo que tendrán una mayor cantidad de ciudadanos a menos de 1 kilómetro de una línea de transporte masivo. En el año 2022, más del 80% de los ciudadanos en Bogotá vivirán a menos de 1 kilómetro de una línea de transporte masivo. Esta cobertura, si usted mira cada una de estas líneas, si uno la ampliara, digamos 1 kilómetro en cada dirección, pues cubre prácticamente todo el mapa de Bogotá. Esto es lo que se logrará. Bogotá, una ciudad que además con el clima, la temperatura que tiene Bogotá hace que no se gaste energía en calefacción y en aire acondicionado. Entonces, teniendo en cuenta este sistema de transporte masivo y la red de ciclorrutas, Bogotá será tal vez la ciudad con menos consumo de energía per cápita en el mundo para una ciudad de un desarrollo económico equivalente, lo que será un ejemplo de sostenibilidad ambiental para el mundo entero. Tan importante como lo será para la movilidad del metro, será para el redesarrollo urbano. Usted, presidente, el gerente que escogimos conjuntamente Gobierno Nacional y Alcaldía, señor gerente, parece que queremos presentarle aquí a los ciudadanos. Además de ser, Andrés Escobar, además de ser un gerente, un excelente gerente, es el principal experto en redesarrollo urbano que hay en Colombia, lo que hará que el proyecto Metro no solamente sea un proyecto de transporte, sino de mejoramiento de ciudad. Generación de espacios peatonales. Cada estación será un polo de desarrollo y un detonante de redesarrollo urbano. El metro entrará en operación en el año 2022. Y gracias, como usted dijo, presidente, al COMPES, que el Gobierno Nacional expedirá en octubre, abriremos la licitación en el segundo semestre del 2017. El estudio de Sistra que contratamos conjuntamente Gobierno Nacional y Bogotá, Sistra es tal vez la empresa de consultoría en metros más experta en el mundo, trabaja con metros de París,
1 de cada 2 metros en el mundo. Ellos han tenido que ver con 1 de cada 2 metros que hay en el mundo. Sistra ha participado. Y Sistra consideró que era mejor, la opción que se escogiera la mejor. ¿Por qué? Porque como usted señala, permite el metro elevado. Primero, permite hacer más kilómetros. Segundo, tiene menos riesgos de sobrecostos. Tercero, es mucho más agradable para los pasajeros que van a ir viendo el paisaje alrededor, van a ir con luz natural, van a ver las montañas. Es casi hacer un vuelo en helicóptero bajo sobre Bogotá. Para muchos millones de ciudadanos de Bogotá y de todo Colombia que van a venir a visitar a Bogotá, van a poderse dar ese paseo por toda su ciudad y van a tener una vista de los cerros, de la ciudad, del centro, de los parques. El metro elevado también se construye mucho más rápido. Un metro elevado se construye en 4 años, mientras que uno subterráneo por lo menos en 6 años. Y la sensación de seguridad es mucho mayor en un metro que es elevado que en uno que es subterráneo. Y también encontró, presidente, como usted me preguntaba, la Caracas es la mejor opción. ¿Por qué? En vez de la calle de la carrera 13 y 11. Porque la avenida Caracas es el eje de mayor demanda en Colombia. En Colombia. Por su amplitud, la Caracas tiene un enorme potencial de redesarrollo urbano. Por estar complementado con Transmilenio, permite tener estaciones más distantes entre sí. Transmilenio va a cumplir la función de local y la línea de metro un poco de ruta más expresa, lo que permite que se tengan velocidades más altas. Una velocidad de 40 kilómetros por hora, incluyendo los tiempos de parada, que es una velocidad muy alta para un metro a nivel internacional. Es como casi una ruta expresa. Bien, alcalde, pues la explicación, pero creo que los bogotanos van a tener unas preguntas, digamos, muy concretas. Usted mencionó que la Caracas, ¿por qué no nos explica un poco más por qué se decidió cambiar el trazado y hacerlo por la Caracas? Esa es una explicación que creo que es importante de tenerla clara. Gracias, presidente. El trazado en la parte sur es exactamente el mismo que había incluso desde hace 20 años. El metro, nosotros en mi pasada administración compramos los terrenos para el Portal Américas de Transmilenio para hacer en la línea de metro, porque desde hace 20 años ya se tenía que hacer la ruta. Esa ruta se mantiene exactamente igual. El metro arranca básicamente en el río Bogotá con la avenida Villavicencio, pasa a la avenida Ciudad de Cali, va por la avenida Villavicencio hasta la avenida 1 de Mayo, sube por toda la 1 de Mayo hasta la NQS, toma un pequeño tramo en la NQS y luego sube por la calle Primera a la a la avenida Caracas. Ahí es donde comienza a haber una pequeña diferencia para ir hacia el norte. El anterior metro iba por la carrera 10ª, subterráneo. En la carrera 10ª, en el centro, no hay muchas posibilidades de redesarrollo urbano, porque ya están unos grandes edificios y demás, además de que es muy costoso. En la Caracas hay unas posibilidades enormes de hacer toda una nueva ciudad, porque realmente es muy poco lo que hay. Posteriormente, el metro seguía por las carreras 13 y 11. Esas carreras son muy angostas. En cambio, la Caracas es muy amplia y tiene más posibilidades de redesarrollo urbano. Y fuera de eso, el metro, en una primera fase se contemplaba que llegaba a la 100. En la 100 no hay conectividad con ninguna otra cosa. La ventaja de estar encima de Transmilenio es que permite que los pasajeros utilicen Transmilenio en algunos metros del mundo hay 2 rutas paralelas, el expreso y el local. El expreso tiene más distancia entre las estaciones, que es lo que hará el metro. El Transmilenio hará el local. Entonces, esa complementariedad con Transmilenio en la Caracas también será muy útil
para que se puedan tener estaciones más distantes entre sí del metro, lo que hace que el metro tenga una mucho mayor velocidad y que tenga menor costo, porque tiene menos estaciones. Estas son algunas de las razones por las cuales se consideró que la Caracas era una mucho mejor ruta, siendo básicamente el mismo corredor en el tramo, en el sector norte-sur, en el sector oriental de la ciudad. No, muy bien, muy claro. Yo quiero decirle a los bogotanos y a los colombianos, cuando comenzamos este ejercicio con todos los ministros y un ejército de técnicos, le dijimos al alcalde y a su equipo, mire, nosotros estamos por el metro subterráneo, eso es lo que nosotros teníamos previsto, tiene que convencernos de la bondad y las ventajas del metro elevado. Y fue un ejercicio muy bonito, porque entramos con cierto escepticismo y salimos entusiasmados con la decisión. Fue un estudio y un análisis muy minucioso, tema por tema, cada factor que había que tener en consideración para tomar la decisión correcta, porque es una decisión que va a ser de enorme trascendencia para Bogotá. Y tengo que reconocer que usted hizo una gran labor, alcalde, y su equipo en convencernos técnicamente y con argumentos muy sólidos de por qué esta era una mejor opción. Pero por qué en términos sencillos, porque sé que hay aspectos muy técnicos, pero en términos sencillos, explicar a los bogotanos las ventajas del tren elevado, sobre todo en materia de la integración, porque el subterráneo prácticamente no nos permitía integrar la ciudad y cómo ese mapa que usted mostró ahorita de toda la ciudad integrada en materia de movilidad, ese es uno de los argumentos más poderosos porque va a beneficiar a mucha más gente. ¿Cuánta más gente va a beneficiar este metro frente a la otra opción? Porque ese es uno de los factores que creo que los bogotanos deben conocer. Porque con la otra opción, muchísima gente se quedaba sin beneficiarse del sistema de transporte. Con esta opción va a haber muchísima más gente que se va a beneficiar. Gracias, presidente. Bueno, yo aprovecho para volver a agradecer a Planeación Nacional, al ministro de Hacienda y al ministro de Transporte, porque esto lo hicimos juntos. Realmente yo no los convencí. Juntos contratamos un estudio con una de las mejores firmas del mundo, juntos trabajamos durante estos 9 meses, todo el tiempo. ¿Y por qué se encontró? Por ejemplo, la inversión, usted habla de pasajeros, esto es muy importante que tengamos claro. Si se hubiera hecho el metro subterráneo, que solo llega a las 53, se movilizarían solo 500.000 personas con ese proyecto. Con este proyecto se movilizan el doble, 990.000, es decir, 1 millón de personas, es decir, el doble. 500.000 personas es gigantesco. 500.000 personas adicionales, por ejemplo, es más del 10% de lo que moviliza el metro de Nueva York. Entonces, esto es la diferencia de tener 500.000 personas más que se benefician, que van a tener menos tiempos de viaje a su trabajo, etcétera. Ese fue el primer factor. Entonces, este metro elevado en términos de dinero cuesta 180.000 millones menos por kilómetro, 180.000 millones de pesos menos por kilómetro. Eso permite que en lugar de ir hasta las 50, se vaya hasta las 72. Y adicional, que se tengan alimentadoras, troncales alimentadoras, casi 40 kilómetros de troncales alimentadoras que permiten que muchos más ciudadanos de Soacha, Bosa, Kennedy, lleguen al metro, porque realmente el metro tiene que ser tiene que ser alimentado. Entonces, la ventaja de este metro elevado, adicionalmente, presidente, como mencionaba yo, primero, se tiene el doble de personas beneficiadas, se tiene una mucho mejor cobertura de ciudad, una mayor integración con los sistemas alimentadores, pero también es mucho más agradable para los ciudadanos, es mucho más agradable para los ciudadanos utilizar un metro que va elevado, con luz natural, donde van a estar disfrutando del paisaje de la ciudad, donde se van a sentir mucho más seguros. Entonces, tiene muchas ventajas que
que los ciudadanos van a disfrutar. Y en eso, ¿por qué no le cuenta a los bogotanos? Porque esa fue una de las preguntas que yo le hice. Bueno, ¿qué otras ciudades del mundo optaron por este sistema elevado en lugar de subterráneo? Y usted me dio una lista de ciudades que me dejó muy impresionado. ¿Por qué no le...? Sí, presidente, la inmensa mayoría de metros del mundo son elevados. La inmensa mayoría de las líneas de metro del mundo son elevadas. Por ejemplo, en Chicago hay metros elevados, en Berlín, en Londres, la gran línea que atraviesa Londres hoy de lado a lado, el Crossrail, que es tal vez de la línea más costosa que está haciendo el mundo, es un metro elevado en todo el trayecto, excepto en donde pasa por el centro histórico de Londres. Ciudades como Melbourne, porque a veces han dicho que es que los metros elevados deterioran. No, por ejemplo, pasan por los sectores más costosos, los más valiosos de una ciudad como Melbourne. En Bangkok, todas las líneas son elevadas. En Seúl, en Corea, muchas líneas elevadas. En Tokio, muchas líneas elevadas. De manera que hay líneas elevadas en todas partes del mundo, incluso en Nueva York, por fuera de Manhattan, casi todas las líneas son elevadas. Y las tecnologías modernas hacen que los metros elevados sean cada vez mejores, que sean cada vez más silenciosos. Por ejemplo, una característica del diseño de este metro muy interesante, presidente, es que muchos metros elevados tienen la estación bajando a la acera. La idea nuestra es que con procesos de renovación urbana, la estación se conecte con edificios aledaños que van a permitir complementariedad y que inversión privada complementaria construya esos edificios que serán las estaciones y que entonces ni siquiera le quiten espacio a la acera al bajar, sino que se integren a edificios aledaños. De manera que en el mundo entero hay líneas elevadas en todas partes, incluso aquí al lado, en Panamá, la primera línea que hicieron la hicieron subterránea, pero la segunda que están haciendo, la están haciendo elevada. En Ciudad de México hay líneas elevadas, en Monterrey hay líneas elevadas. En el mundo entero hay líneas, la mayor parte de las líneas de metro del mundo son elevadas. Y yo le voy a contar una anécdota casi que personal. Hace muchos años yo fui estudiante en Francia, un estudiante que trabajaba 4 noches a la semana en un hotel, de noche, toda la noche. Y en París hay una línea elevada también, y yo cuando salía de mi trabajo, aunque me tocaba ir en un trayecto más largo, yo prefería utilizar la línea elevada y no las subterráneas, aunque era un poco más largo, porque era más agradable. Y yo no estaba tratando de convencer a nadie de eso, de manera que era mucho más agradable para los ciudadanos. Y más seguro. Claro, los ciudadanos se sienten mucho más seguros, aún en las ciudades más ricas y más seguras del mundo, aún en París o en Nueva York. Entrar a una estación de metro a las 11 de la noche da una sensación de inseguridad. En cambio, un metro muy iluminado, un metro que tiene luz natural, etcétera, los ciudadanos se van a sentir mucho más seguros y es mucho más agradable ir en superficie que ir en un metro subterráneo. Eso es más agradable para los pasajeros, además de todas las otras ventajas que tiene para la ciudad. Otra cosa importante, los suelos de Bogotá son suelos muy difíciles. Yo a cada rato en la campaña, como había discusión y demás, la gente se enteraba y yo me encontraba con muchas personas que trabajaban en la construcción, obreros de construcción, etcétera, y me decían, usted tiene toda la razón. Los líos que hay con los suelos de Bogotá son terribles, los sobrecostos que hay. Digamos, en Lima, Perú, que tiene mejores suelos, cualquier edificio pequeño tiene 8 y 9 sótanos de estacionamiento subterráneo. En Bogotá, bajar más allá de 2 pisos hacia el subterráneo es costosísimo. Entonces, los riesgos de sobrecostos de los metros subterráneos son enormes. Acá en Río de Janeiro, acaban de tener más de 2000% de sobrecosto en la línea que hicieron para los Olímpicos. La línea 9 de Barcelona, que suspendieron el año pasado, tuvo casi 600% de sobrecostos. Entonces, una ventaja muy importante es que no dejamos a la ciudad con el riesgo de que por un sobrecosto vaya la ciudad a quedar quebrada hacia el futuro. Y algo que me pareció muy interesante, que usted lo mencionó, pero que quiero que profundice, ¿por qué es tan sostenible? ¿Por qué este va a ser uno de los sistemas más limpios y más sostenibles en materia de impacto ambiental en la ciudad? Ese tema es muy importante, presidente. Yo creo que Bogotá puede estar en camino a ser una de las ciudades más sostenibles del mundo, porque, por ejemplo, en Nueva York se gasta más energía, que es lo que genera calentamiento global, toda esa generación de energía con combustibles fósiles y demás. En Nueva York se utiliza más energía en calefacción y en aire acondicionado.
que en transporte. Bogotá tiene una temperatura perfecta. En el mundo entero pagan miles de millones de dólares en aire acondicionado y calefacción para tener la temperatura que Bogotá tiene gratis. Entonces, lo único que puede generar calentamiento global en Bogotá es el transporte, es lo principal, de lejos. Y si tenemos una ciudad que se moviliza en transporte masivo y en bicicleta, hoy ya Bogotá es la ciudad que tiene un mayor porcentaje de ciudadanos en bicicleta en América, y en transporte masivo, y con estas inversiones, con el metro, presidente, con el metro que usted le está dando a Bogotá, con los sistemas de alimentación, con las otras troncales de Transmilenio que se están haciendo, 8, vuelvo a repetir, en el año 2022, 8 de cada 10 bogotanos, 8 de cada 10 bogotanos van a estar a menos de 1 kilómetro de una línea de transporte masivo. Esto no lo tiene sino tal vez 3 o 4 ciudades en el mundo. Bogotá estará tal vez entre las ciudades del mundo que va a tener una mejor cobertura de transporte masivo, y acá estoy incluyendo no solo las ciudades en desarrollo, sino aún las ciudades desarrolladas. Muy bien, no, ese aspecto es bien importante porque todo el mundo literalmente, el mundo entero, lo que está tratando de buscar es cómo protege uno al ciudadano del deterioro ambiental en los centros urbanos. Y esto que usted está diciendo y las características de Bogotá que nos permiten no tener aire acondicionado y nos permiten tener una serie de ventajas, y si las sabemos aprovechar, pues me parece que es una gran noticia para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo va a ser la paz? Eso es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es un país en paz y una ciudad de Bogotá capital con metro, cosa que me complace muchísimo, alcalde. ¿Y cuándo va a estar la primera línea? En tiempos. Usted y yo no vamos a poder inaugurar el metro ni en mi administración, que se termina en menos de 2 años, ni en la suya, que se va a terminar en 3 años, pero ¿cuándo va a poder disfrutarse la primera línea del metro por parte de los bogotanos? Presidente, el año próximo se abrirá la licitación, en el segundo semestre del año próximo, y la línea se terminará en el año 2022. Adicionalmente, todas estas líneas alimentadoras troncales complementarias también estarán terminadas hacia esa fecha, de manera que en ese momento también vale la pena señalar los decenas de miles de empleos. Esta inversión, presidente, tan gigantesca que usted le está dando a Bogotá, quiero contarle a los colombianos, es mayor que la que se hizo para la ampliación del Canal de Panamá. Estamos hablando de una inversión gigantesca. El director de planeación, Simón Gaviria, lo ha señalado muchas veces, es la inversión más grande que se va a hacer en América Latina en este momento. En América Latina, en este momento, gracias a ustedes, gracias a su gobierno, al ministro de Hacienda, al director de planeación, al ministro de Transporte, y quiero también agradecer a nuestros concejales que hoy nos acompañan, porque nuestros concejales nos han dado mucho apoyo para conseguir recursos para toda la red complementaria de transporte masiva. Esta será la inversión más gigantesca que se haga en cualquier ciudad de América Latina en este momento. Y que usted mencionaba la paz. A mí me parece muy importante hablar de la paz, porque parte de la paz es tener una ciudad donde haya integración social. Una ciudad donde ciudadanos de todos los niveles de ingresos se encuentren como iguales en los espacios públicos. Y, presidente, lo que lo vamos a lograr, que ciudadanos de todos los niveles de ingresos utilicen juntos, como iguales, el transporte masivo, que ciudadanos de todos los niveles de ingresos utilicen juntos los espacios públicos, las aceras, que serán complementarias de todo este sistema de transporte masivo. Esta ciudad, esta sociedad en donde nadie se sienta inferior ni excluido, es un complemento perfecto para la paz, presidente. Muy bien, alcalde. Y finalmente, ministro de Hacienda, entonces podemos decir a los bogotanos, porque ya el cheque lo dimos, pero tienen que cobrarlo. Y la forma como se cobra es a través de un documento COMPES. Entonces aquí está el señor ministro de Hacienda, el señor ministro de las TICs, el señor ministro de Transporte, el director general de Planeación y el señor secretario general de la Presidencia. Aquí están los 5 ahí sentaditos,
Entonces ustedes entienden que hay que, cuando venga el alcalde a cobrar ese cheque, que es a través de un documento COMPES, entonces está muy bien fondeado. Entonces alcalde y bogotanos, el próximo mes de octubre, antes de que finalice el mes, o sea, no, dentro de un mes vamos a aprobar ese COMPES. Eso quiere decir que queda ya abierto el camino para iniciar la contratación del metro. Eso es el paso definitivo, y creo que así como le vamos a decir sí a la paz, le estamos diciendo sí al metro de Bogotá, y es un paso importantísimo. Para mí personalmente es un motivo de gran satisfacción. Ayer precisamente estaba yo en Barranquilla y el alcalde ya me agradecía la cantidad de inversiones que se ha hecho en Barranquilla, como se han hecho en muchas ciudades del país, y realmente hemos querido invertir una cantidad importante de recursos en obras que realmente beneficien la calidad de vida de los ciudadanos en las diferentes ciudades de Colombia. Pero es que Bogotá es mi ciudad, yo nací aquí, y yo tenía ese sueño de dejarle a Bogotá una gran obra, y esta es la gran obra que le vamos a dejar a Bogotá, gracias a usted. Y afortunadamente encontré un socio ideal también, pues que quiera su ciudad como pocos, y experto además en esos temas. O sea, alcalde, entonces manos a la obra, tenga la seguridad que el gobierno nacional todo va a empujar esto para que no se vaya a atrasar. Usted decía algo muy importante y fue otra de las grandes, digamos, de los factores decisivos, los sobrecostos en los metros subterráneos. Yo me puse a averiguar y yo hablaba con varios expertos alrededor del mundo en estos últimos meses, y el promedio de sobrecostos en los metros subterráneos casi que es 2 o 3 veces lo que inicialmente se había previsto. En el caso del metro de Bogotá, imagínense lo que significaría para el gobierno nacional y para las finanzas de la ciudad, solamente que se duplique el 100, o el 50% no más. Eso ya descuadra totalmente las finanzas de la ciudad y las finanzas del gobierno nacional. De manera que creo que se tomó la decisión correcta. Yo también quiero agradecerle a todos los que han tenido que ver en esta decisión y los que tendrán que ver en el desarrollo de la decisión, a los miembros del Congreso que nos acompañan hoy, porque es gracias a ellos que el presupuesto por parte del gobierno nacional está disponible, a los concejales, que gracias a ellos la parte del presupuesto del distrito, por supuesto los equipos del distrito y del gobierno nacional, y todos los que han venido participando en el desarrollo de este proyecto, y los que van a participar. Un aspecto bien importante, el desarrollo urbano, la renovación urbana. Doctor Andrés, usted sabe que Andrés trabajó con el gobierno nacional durante varios años, discutimos muchísimo lo que significa una buena renovación urbana para la calidad de vida de la gente. Y esto nos va a permitir hacer unos grandes proyectos de renovación que van a generar mucho empleo, que van a generar actividad económica y que van a mejorar la calidad de vida de la gente, la calidad de vida de los bogotanos. De manera que, alcalde, lo felicito y manos a la obra. Sí a la paz y sí al metro. Muchas gracias.